En clases pasadas hemos venido trabajando acerca de las modulaciones digitales, lo que corresponde a QPSK, a 8PSK, y hemos analizado lo que tiene que ver con la tabla de verdad, con el diagrama fasorial, el diagrama de constelación y las señales cómo se modulan según el dato de entrada. En la clase del día de hoy, inicialmente vamos a revisar en ese mismo orden de ideas cada uno de los ítems como tabla verdad, es decir, como el principio de funcionamiento de los moduladores, de los transmisores, de los receptores, de cada una de las modulaciones que ven en pantalla, como es la 16PSK, la 8QAM, tanto transmisor como receptor, y el 16QAM. Entonces, posteriormente que analicemos los principios de funcionamiento de cada una de las modulaciones, dado caso que nos alcanza el tiempo, pues entonces revisamos algunos ejercicios con cada una de ellas, cómo es que se comporta el dato con respecto a cada una de las modulaciones. Entonces, comencemos con el modulador 16PSK. Bueno, algunas características del modulador 16PSK. Como ya hemos venido trabajando, recordemos que la codificación M-área, esa M significa el coeficiente del tipo de modulación que vamos a trabajar. Entonces veníamos trabajando la QPSK, el coeficiente ¿cuál era? La Q, que significa cuaternario, ¿cierto? El del 8PSK, el número 8, que significa que vamos a tener 8 posibles salidas en nuestro modulador. Ahora tenemos el 16PSK. 16PSK significa que ese 16 que precede a la modulación PSK identifica que tenemos 16 posibles salidas. ¿Sí? Entonces, si tenemos 16 posibles salidas, ¿cuántos bits vamos a trabajar a la entrada? Entonces vamos a trabajar, recordemos que 2 a la cuánto, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 2 a la 4. Entonces ese 2 a la 4 identifica que vamos a trabajar con las 16 posibles salidas, pero de entrada tenemos con 4 bits de entrada. ¿Listo? Nos dice también que esos 4 bits los podemos llamar quad bits. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos de a 2 bits, teníamos D-bits, cuando trabajamos de a 3 bits de entrada, teníamos 3 bits, y ahora que tenemos 4 bits de entrada, tenemos quad bits. Recordemos que la modulación PSK, independientemente que sea QPSK, 8PSK, 16PSK, 32, 64, 128, en fin, independientemente del M-ario, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es una modulación en fase, ¿sí? Es una conmutación por desplazamiento de fase. Esa conmutación por desplazamiento de fase no podemos perder de vista que nos va a mantener constante la amplitud, y nos hemos dado cuenta que la amplitud se mantiene constante en 1.41 voltios, ¿sí? Y que nos va a mantener constante también la frecuencia de la portadora. Por eso es importante tener presente que en nuestros diagramas de bloques están los filtros, ¿sí? Los filtros que me eliminan ya sea las frecuencias altas o las frecuencias bajas, solamente me deja pasar la frecuencia de la portadora, eliminando entonces lo que tiene que ver con los armónicos de las bandas superiores o de las bandas inferiores. También debemos tener en cuenta que ahora acá, ¿qué separación angular vamos a trabajar? Entonces, la separación angular que vamos a trabajar acá, ¿cuál separación angular trabajábamos, por ejemplo, en QPSK? En QPSK la separación angular es lo que tiene que ver con los ángulos que hay entre el eje de nuestro sistema cartesiano y el fasor que estamos graficando. Entonces la separación angular, por ejemplo, en un QPSK era de 45 grados entre eje y fasor, pero entre fasores era de 90 grados. Ahora, por ejemplo, en el 16PSK vamos a tener una separación angular entre fasores de 22.5, ¿sí? Y entre eje y fasor vamos a tener
una separación angular de 11.25 grados. Importante estas características que les acabo de mencionar. Entonces vamos a tener 16 posibles salidas, ¿sí? Que eso quiere decir que son 16 fases de salida. Que vamos a tener entonces esos 4 bits de entrada, que son llamados también quad bits. Que vamos a tener una separación angular de entre fasores de 22.5 y entre eje y fasor de 11.25. Entonces ya en ese orden de ideas vamos a revisar lo que tiene que ver con el modulador 16 PSK como es su tabla de verdad. Entonces, como vemos ahí en la diapositiva, los quad bits nos indican la cantidad posible de salidas, ¿cierto? Entonces, si estamos en decimales, tenemos el 0, el 1, 2, 3, hasta llegar al 15, ¿sí? Y cada una de esas fases, cada uno de esos datos de entrada me genera una fase. Entonces, la primera fase, el 0000, me lo está generando a 11.25 grados, que es el que tenemos aquí. Entonces, cumpliendo así que entre el eje, que está en seno de omega sub ct, el eje, y el fasor tenemos 11.25 grados. El siguiente, como nos dice que la separación angular entre eje y fasor, entre eje y fasor es de 11.25, pero entre fasores, es decir, entre este 0000 y el 0001, entre esos dos fasores vamos a tener una separación angular de 22.5. Quiere decir que en total la fase correspondiente al 0001 es la suma de los 11.25 más los 22.5 y eso nos da los 33.75. Para el fasor siguiente, lo mismo. Entonces a ese 33.75, ¿qué hacemos? Le sumamos los 22.5 y ahí tenemos entonces la fase de nuestro tercer quad bit, que sería de 56.25 grados. El siguiente, entonces a esos 56.25 le sumamos los 22.5 y nos da una fase de 78.75 grados. Y así sucesivamente para completar entonces las 16 posibles fases de salida. En cada cuadrante vamos a tener entonces 4 fasores, como lo podemos ver en la imagen. Entonces tenemos 4 fasores entre seno y coseno, es decir, en nuestro primer cuadrante, 4 fasores en nuestro segundo cuadrante, 4 fasores tercero y 4 fasores en nuestro cuarto cuadrante, de tal manera que eso nos da las 16 posibles fases de salida. Bueno, entonces, ahora pasemos al funcionamiento de QAM, ¿sí? Ya con lo que vimos de 16 PSK, terminamos esa modulación PSK. ¿Qué vimos de PSK? Vimos la QPSK, la 8 PSK y la 16 PSK. Todas funcionan de la misma manera, es decir, con las mismas características respecto a mantener constante la amplitud y mantener constante la frecuencia de la portadora. Ahora vamos a cambiar a QAM, que es una modulación de amplitud en cuadratura. Aquí vamos a variar tanto la fase como la amplitud, para que por favor lo tengan en cuenta. Variamos fase y variamos amplitud. Por eso es que la llamamos modulación de amplitud en cuadratura. Ahora bien, así como existe QPSK, 8PSK, 16PSK, es decir, esa codificación M-área, ese prefijo a nuestra modulación, vamos a empezar con nuestro 8QAM. 8QAM me indica el número 8, ¿qué me indica? Me indica que vamos a tener 8 posibles salidas, ¿sí? ¿Ante cuántos bits de entrada? Ante 3 bits de entrada. Importante tener eso en cuenta. Entonces, analicemos el diagrama de bloques. Veamos que este diagrama de bloques tiene mucho parecido con el diagrama de bloques del 8PSK, ¿sí?
Pero el 8PSK que tenía de característica que teníamos una compuerta negadora en nuestro canal de control, ¿sí? Esa compuerta me indicaba prácticamente que, o me ayudaba, era que la amplitud se mantuviera constante. ¿Listo? Entonces, tengamos eso en cuenta. Bueno, entonces, entramos los datos, ¿sí? Entran los datos en serie y nosotros vamos a pasarlos a paralelo. Paralelo, ¿por qué? Porque necesitamos que se me vaya un bit para el canal I, que es el canal que está en fase, un bit que se me vaya para el canal Q, que es el canal que está en cuadratura, y un bit para el canal C, que es el canal de control. Es decir, la frecuencia del bit, la frecuencia que estamos trabajando de nuestro dato de entrada se va a dividir en 3. Por eso es que por cada canal la frecuencia del bit está dividida en 3. Entonces, ahora bien, necesitamos que ese Q y C siempre sean el mismo orden, ¿sí? Para nosotros interpretar de manera correcta nuestro transmisor y cuando vayamos a analizar el receptor, entonces también lo recuperemos ese dato en ese mismo orden. Primero el bit que está en el canal Q, luego el bit que está en el canal I y luego el bit que está en el canal C. Si no mantenemos ese orden, pues obviamente no nos va a concordar cuando recuperemos el dato de entrada. Entonces, empezamos con no es un dato cualquiera, ¿sí? Y ese dato cualquiera, por ejemplo, 010. Entonces, el primer 0 identifica al canal Q, entonces me va a ir un cerito por el canal Q que va a llegar al convertidor de 2 a 4 niveles, ¿sí? Veamos que tenemos dos convertidores de 2 a 4 niveles. Así, de igual manera como trabajamos en el 8PSK, ese convertidor de 2 a 4 niveles que me indica que están entrando dos bits. ¿Cuáles bits están entrando? Entonces, entra por el canal I los bits, y el bit I y el bit C, llamémoslo así, ¿sí? Y por el canal Q entra el bit Q y el bit C. Esos dos bits que entran al convertidor de 2 a 4 niveles se me convierten en 4 posibles amplitudes de salida. Por eso es que tenemos allí una modulación por amplitud de pulso, ¿sí? Están entrando pulsos, entonces se ocurre una modulación por amplitud de pulsos que me genera 4 amplitudes distintas de salida en cada uno de esos convertidores. Entonces tengo 4 amplitudes por el canal I, 4 amplitudes por el canal Q. De tal manera que al final voy a tener 8 posibles amplitudes. Pero ahora sí viene la modulación como tal. Tenemos posteriormente un modulador de producto que matemáticamente ¿cómo funciona? Como un multiplicador de señales, ¿cierto? Entonces, necesitamos siempre una portadora de referencia porque sin portadora no tenemos una modulación. Entonces, la portadora de referencia es nuestra señal, esta que tenemos acá, seno de omega sub ct. Esa portadora ingresa al canal I en fase, es decir, ingresa la señal senoidal, pero al canal Q tiene que entrar desfasada porque es el canal que está en cuadratura, desfasada 90 grados. Entonces tenemos la señal coseno de omega sub ct. Entonces, ¿qué vamos a tener en la salida de cada modulador de cada canal? Vamos a tener entonces, por ejemplo, 4 fases de salida mezcladas con esa señal senoidal. Sí, entonces, por ejemplo, una B sub 1 seno omega sub ct, B sub 2 seno omega sub ct, B sub 3 seno omega sub ct, B sub 4 seno omega sub ct. Y esas mismas 4 fases, amplitudes de salida fueron multiplicadas por el coseno. De tal manera que después en el sumador lineal voy a tener que una amplitud con una señal seno y una amplitud con una señal coseno. Como normalmente cuando aplicamos este sumador lineal se me van a generar, recordemos, armónicos de la señal que me producen frecuencias por encima de la portadora o por debajo de la portadora. Importante tener en cuenta los filtros que me van a eliminar, en este caso necesitamos un filtro pasabanda, que me va a eliminar ¿qué? Las frecuencias por encima y por debajo de la portadora. Nuestra frecuencia de la portadora es lo que nosotros vamos a reconocer como la frecuencia de corte, ¿sí?
Esa frecuencia de corte es la que nosotros vamos a tener nuestra máxima amplitud. Entonces el filtro pasabanda va a eliminar las amplitudes por debajo de esa frecuencia de portadora y las señales por encima de esa frecuencia de la portadora para finalmente tener nuestra salida 8 QAM. Entonces básicamente ese es el funcionamiento de este diagrama de bloques. Ahora vamos a relacionarlo con las tablas de verdad de los convertidores de 2 a 4 niveles. Entonces yo les hablaba allá en el diagrama de bloques que teníamos por el canal I que estábamos mezclando el bit I con el bit C, que es nuestro bit de control. O también que por el canal Q teníamos el bit Q y el bit del canal C, que es el canal de control. Entonces, la tabla de verdad de los convertidores me va a generar estas 4 posibles amplitudes de salida. De tal manera que los bits I y Q, o sea, estos dos que tenemos acá en nuestro en esta parte primera, ellos ¿qué me determinan? La polaridad de esa señal de salida, esa amplitud de salida, ¿sí? Si es 0, si ese bit I, el bit Q es 0, la salida va a ser negativa. Pero si ese bit I o ese bit Q es 1, va a ser positiva esa amplitud de salida. Ahora bien, el canal C lo que hace es determinar la magnitud de la señal de salida. Si es 0, la magnitud es 0.541, como podemos ver acá. El bit C está en 0, 0.541. Bit C en 0, 0.541 voltios. Y si está en 1 ese bit de control, entonces tenemos 1.307 voltios o acá tenemos 1.307 voltios. Entonces, si conformamos la tabla completa, es por ejemplo el 00, como el bit I o Q está en 0, entonces la amplitud va a ser negativa. Y como el canal C está en 0, entonces menos 0.541 voltios y así sucesivamente para cada una de las entradas de dos niveles que me generan 4 niveles de salida. Importante tener en cuenta algo que yo les hablaba ahora en el 16 PSK, por ejemplo. En el 16 PSK yo les decía que entre eje y fasor había una separación angular de 11.25 grados y entre fasores de 22.5 grados. Ahora en el QAM, en el 8 QAM, vamos a tener una separación angular entre fasores de 90 grados y entre eje y fasor de 45 grados. ¿A qué se les parece eso? Al QPSK, ¿cierto? Y es que el diagrama fasorial va a dar muy parecido al QPSK. Lo que sucede es que vamos a tener distintas amplitudes, en cambio en el QPSK teníamos una misma amplitud. Entonces lo podemos ver acá. Los fasores están ubicados en los mismos ángulos o en las mismas fases. ¿De quién? Del QPSK. Pero el QPSK solamente tiene 4 posibles fases de salida. Nuestro 8QAM tiene 8 posibles fasores de salida. Esos 8 fasores están dados por una amplitud mayor con un ángulo de 45 y una amplitud menor con un ángulo de 45. Entonces, en esta línea tenemos 2 fasores y ambos fasores están separados en la separación angular con el eje de 45 grados. Posteriormente, entre estos 2 fasores, o entre estos 4 fasores, llamémoslo así, tenemos una separación angular de 90 grados. En este fasor, entonces, como vemos en esta línea, tenemos 2 fasores, uno con una amplitud menor y el otro con una amplitud mayor. De tal manera, así como vemos en nuestro diagrama de constelación, tenemos 8 posibles señales de salida, 8 posibles puntos en nuestro diagrama de constelación que están siendo identificados con los tribits de entrada. Entonces, si es un transmisor 8 QAM o una modulación 8 QAM, debemos tener 8 fasores de salida. Esas 8 fases de salida están identificadas aquí en el diagrama de constelación. En cada cuadrante entonces tenemos día 2.
2, 4, 6, 8 fases de salida. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora sí veamos cómo es que se comporta o cómo es que analizamos ese diagrama de bloques para la entrada de cada uno de los bits. Entonces si tenemos en la entrada el 0, 0, 0, es decir, en el diagrama de bloques nos está ingresando 0, 0, 0 en Q y C. Para el canal I se me va el 0, 0, ¿sí? Entonces para el canal I como se me va 0, 0, tengo que mirar en la tabla de convertidores de nivel, aquí corresponde 0, 0. Y para el canal Q se me va 0, 0 también, porque se va a multiplicar en el convertidor de 2 a 4 niveles, se me multiplica el bit que entra por el canal Q, el bit que entra por el canal C, que también es 0, 0. Mirando esa tabla de convertidores, entonces I, C está en 0, me corresponde una salida de menos 0.541. Q y C están en 0, 0, la salida también es de menos 0.541. Luego, esas dos amplitudes van a entrar en cada canal a su modulador de producto. En el canal I, el modulador de producto lo identifica la señal portadora que está en fase, seno de omega sub ct. A la salida del canal I, vamos a tener menos 0.541 seno de omega sub ct. ¿Sí? Y por el canal Q, esa amplitud se va a multiplicar con el coseno, porque como el canal Q nos identifica la señal portadora de pasada a 90 grados, entonces se me genera una señal coseno, que voy a tener a la salida de mi modulador de producto del canal Q una señal menos 0.541. Luego venía un sumador lineal. Ese sumador lineal me va a interpretar que tenemos menos 0.541 seno de omega sub ct menos 0.541 coseno de omega sub ct. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacíamos normalmente en clase? Entonces, mirábamos en el diagrama de bloques. Bueno, esto serían, estas lineecitas de aquí serían los 0.541 y las lineecitas más afuerita serían los 1.307. Entonces, ¿qué me dice el ejemplo que estamos tomando? Menos 0.541 en 0, menos 0.541 en coseno. O sea, el fasor que estamos identificando es este de acá, este pequeñito de acá. ¿Sí? ¿Qué fase tiene este señor fasor? Entonces vamos a contar desde la senoidal. Aquí tenemos 45, aquí 90, 135, 180, más 45 serían 225 grados, ¿sí? Entonces sería todo esto de acá, desde la señal, tomándolo como referencia la señal senoidal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí al primer fasor 45, al eje 90, al fasor 135, al eje 180 y acá entonces tenemos los 225. Chicos, si por si acaso se nos llega a cortar la comunicación, entonces me espera un momentico que se genere la grabación y yo me vuelva a conectar. Por favor, no se vayan a ir, porque el límite de tiempo son los 40 minutos en cada grabación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una señal, aquí dicen de menos 135 grados porque la están tomando en sentido horario. Nosotros lo estamos tomando sentido antihorario. Si ustedes le restan 360 a menos 135, nos da la fase que nosotros estábamos identificando a partir de la señal seno, que era de ¿cuánto? De 225 grados, ¿sí? Ustedes pueden, bien sea trabajar con con el ángulo negativo, es decir, con el menos 135 grados, o con el ángulo positivo, como es el que yo les estaba mencionando, el de 225 grados. ¿De dónde sale esta magnitud? Recordemos que para sacar la magnitud sería la raíz cuadrada de cada una de las amplitudes, la suma de cada una de las amplitudes al cuadrado. Entonces, si hacemos raíz cuadrada de 0.541 al cuadrado más menos 0.541 al cuadrado, eso me da 0.765.
seno porque estamos tomando como referencia nuestra señal portadora es una señal senoidal. Y acá el ángulo que es dependiendo como ustedes lo tomen, si en sentido horario o en sentido antihorario, yo les recomiendo siempre que tomen el ángulo positivo, ¿sí? Para que no se les confunda ya en la gráfica. Entonces, para el ángulo positivo aquí sería entonces 0.765 seno de omega sub ct más 225 grados. Esa sería la señal o el fasor de salida para nuestro tribit de entrada 0000. Entonces acá está especificada la tabla de verdad del modulador 8QAM. Entonces veníamos diciendo, bueno, para el 000, el tribit de entrada, esta es la señal de salida, menos 0.541 con el coseno, con el seno. Tenemos una amplitud de 0.765 y una fase de menos 135 que también corresponde a 225 grados. O cualquiera de estos tribits, ustedes les pueden hacer el seguimiento y sacan esta tabla de verdad que les tengo aquí planteada. La gráfica que está en la parte inferior simplemente es que les quiero mostrar en dónde se empezaría a graficar, ¿sí? Esto no es un ejercicio de ejemplo, sino ustedes, por ejemplo, si la entrada es 0, 0, 0, entonces tenemos que graficar 225 grados a una amplitud de 0.705. Entonces, ¿en dónde empezaría a graficarse? Desde el 225, es decir, desde acá abajo, ¿sí? Tenemos que terminar un ciclo de señal. Si fuese 0001, 225, pero con una amplitud mayor, entonces tenemos que graficar desde abajo y terminar la señal. Y así sucesivamente. Es que esto es como para que lo tomen independientemente cómo se graficaría cada tribit. Esta señal que tenemos acá no es un ejemplo, de una modulación, sino es un parámetro, un fundamento base para que ustedes sepan cómo graficar cuando les aparezca esa amplitud con esos grados. ¿Listo? Bueno, preguntas en este transmisor 8QAM. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿No? Todo está claro. Uy, qué bien, estamos 10 personas conectadas, muy bien. Bueno, espero que haya quedado claro. De igual manera, ahora en los ejemplos, entonces nos va a quedar más clarito. ¿Listo? Voy a tomar acá. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro receptor 8QAM. El receptor 8QAM, así como lo vemos acá en nuestra pantalla, ¿qué vamos a recibir? Es decir, ¿qué está ingresando aquí al 8QAM? Está ingresando una señal, ¿sí? ¿Cuál señal? Cualquiera de estas señales que tenemos acá puede estar ingresando a nuestro receptor 8QAM, ¿sí? Esa señal va a ser separada en potencia, ¿sí? No sucede como cuando estamos con los bits de entrada, que me separa los bits. Aquí no vamos a separar las señales, es decir, no voy a decir, bueno, se me va por un lado la señal seno, se me va por otro lado la señal coseno, no. Por eso lo que se hace es separar en potencia, es decir, disminuir su potencia para que la señal con sus características se me vaya completa por el canal I y se me vaya completa por el canal Q.
Recordemos que es necesario una recuperación de la portadora para que haga sincronismo con el transmisor 8QAM, ¿sí? Entonces, esta portadora debe tener las mismas características del transmisor, mismas características en frecuencia y amplitud del transmisor, ¿sí? Entonces, luego viene al convertidor ahora que tenemos acá. Vamos a tener un convertidor de 4 a 2 niveles. ¿Por qué? Porque están entrando 4 posibles amplitudes y vamos a convertirlas en 2 niveles. Bueno, perdón, antes sucede la demodulación y luego sí lo convertimos. Recuerden que siempre el proceso es inverso a como lo hicimos en la transmisión. Entonces, primero va a reconocer, que vamos a reconocer si estamos modulando con una señal coseno o con una señal seno, es decir, si estamos por el canal I o por el canal Q. Si está ingresando la señal seno, entonces lo que se va a hacer es la multiplicación con su potencia reducida de la señal que viene en el canal I, multiplicándola por la señal seno, o por este lado vamos a tener una señal desfasada, una señal portadora desfasada, una señal coseno multiplicada por el canal Q. Bueno, entonces, luego, ¿qué sucede? Tenemos dos señales de salida de los demoduladores de producto. Esas dos señales de salida vienen con una señal PAM de 4 niveles. ¿Para qué? Para que cuando viene a los convertidores de 4 a 2 niveles, si entran 4 niveles, salen 2 niveles, interpretados como I y C o interpretados como Q y C, para que cuando luego lleguen al convertidor de paralelo a serie, me recupere la señal, perdón, me recupere el dato que me está enviando el transmisor. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, acá nos dicen que el receptor 8QAM es parecido al 8PSK, las diferencias son los niveles de la modulación de amplitud de pulso, es decir, de la señal PAM, ¿cierto? ¿Por qué es esa la diferencia? Porque nosotros en la señal 8PSK teníamos amplitudes que me generaban una amplitud final igual para todas las fases, ¿sí? De 1.41 voltios. Ahora aquí no nos genera una amplitud igual porque nos está modulando tanto en amplitud como en fase. ¿Listo? Y entonces tenemos ahí posibles amplitudes. Entonces eso es lo que es el receptor 8QAM. Funciona de la misma manera, entonces, ¿qué sucede en cada una de estas partecitas? Vamos a multiplicar la señal por la señal seno, aplicamos identidades trigonométricas, me va a generar los dobles de frecuencia, los filtros me van a eliminar esas frecuencias, voy a obtener bits de salida, esos bits de salida los vamos a interpretar, si es un bit I, un bit C, entonces a qué corresponde la tabla de convertidores de nivel, si es un bit Q y un bit C, ¿qué corresponde? Entonces, el concepto de todos los transmisores básicamente es el mismo, como ustedes se pueden dar cuenta. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuántos bits de entrada vamos a tener? Entonces, ya en este transmisor 16QAM, como tenemos 16 posibles fases de salida, entonces vamos a trabajar con 4 bits de entrada. ¿Sí? Entonces tenemos los 4 bits de entrada que son Q, Q', I y prima. Vamos a tener que por el canal Q se nos va Q, Q' y por el canal I se nos va I y prima. De igual manera, tenemos los convertidores de 2 a 4 niveles. Veamos una característica importante, que la frecuencia del bit está dividida en 4 porque esa señal de entrada que tiene una frecuencia del bit total, porque eran unos datos en serie, se me están convirtiendo en 4 bits distintos, es decir, los estamos convirtiendo a paralelo. Y cada bit entonces está identificado con un cuarto de su frecuencia. ¿Listo? Entonces tenemos canal I, que es el superior, canal Q, que es el inferior. En el canal I y prima, entonces tenemos otra vez los convertidores de 2 a 4 niveles. ¿Qué me identifican estos convertidores? Que bueno, ahora van a entrar 2 bits, ahora en este transmisor 16QAM identificados
como el I y'. En el 8QAM que teníamos el bit I y el bit C, ¿cierto? Ahora acá tenemos I y', acá no tenemos canal C. Y en el canal Q, entonces, ¿qué le va a ingresar al convertidor de 2 a 4 niveles? Le ingresa Q y Q'. Lo mismo, se utiliza una modulación por amplitud de pulso porque estamos ingresando señales digitales que nos van a resultar 4 posibles señales de salida en cada una de estas dos partecitas, ¿cierto? Esas señales de salida van a estar multiplicadas por la portadora de referencia, que es la señal seno omega sub ct, o por la portadora de pasada de 90 grados, que es la coseno omega sub ct. Esas señales van a estar sumadas y luego filtradas para solamente dejarme pasar la señal de la portadora y obtener entonces la salida 16QAM. ¿Sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, es el mismo funcionamiento del 8QAM, ¿sí? Del 8PSK. Es decir, ¿qué quiere decir mismo funcionamiento? Que tenemos unos convertidores de serie paralelo que está en el divisor de bits, unos convertidores de nivel, dos moduladores balanceados, y para que haya modulación necesitamos la portadora de referencia. Esa misma portadora para un canal I se me va senoidal y para un canal Q se me va cosenoidal. Finalmente se suman y se filtran. Ese es el principio de funcionamiento de estos transmisores. ¿Listo? Ahora la situación es cómo vamos a interpretarlos. Entonces aquí está un poco el funcionamiento que yo les acabo de decir. ¿Sí? Entonces para que ustedes lo lean ahí con calma, la especificación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que los datos binarios ahora se dividen en I', QQ', que se sincronizan, ¿cierto? Es decir, se están convirtiendo de serie a paralelo, que los bits I y Q determinan la polaridad, así como en el anterior, si es un 1 lógico es positivo, si es un 0 lógico es negativo, que los bits I' y Q' determinan la magnitud. Entonces ahora si es un 1 lógico es 0.821, si es un 0 lógico es 0.22 voltios, generando así entonces una señal PAM de 4 niveles. Vamos a ver entonces qué tenemos acá. Entonces, tenemos la tabla de verdad de los convertidores de nivel por cada canal. Entonces, este es para el canal I y este es para el canal Q. El canal I, entonces tenemos I y prima, ¿sí? Los bits I y los bits Q me identifican que la polaridad es amplitud de salida. Si son 0, la polaridad es negativa. Si son 1, la polaridad es positiva. Y los bits primas, ¿sí? I' y Q' me determinan la amplitud de la señal, o la magnitud, perdón, de la señal. Si es 0, es 0.22, si es 1, es 0.821. Entonces, si estamos mezclando, por ejemplo, el 0, 0, vamos a tener que por causa del bit I que está en 0 es negativa, y por causa del bit I' que está en 0 es 0.22, entonces la señal de salida sería menos 0.22. Si tenemos 1 y 0 por causa del bit I que está en 1, la salida sería positiva, y por I' que está en 0 es 0.22, entonces sería un 0.22, perdón, pero positivo. ¿Listo? Lo mismo sucede con el canal Q. Es el mismo funcionamiento. Si ustedes lo pueden observar, el canal I' tiene el mismo funcionamiento que el canal Q'. Ahora, esa es la salida de la señal PAM, es decir, esa es la salida que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que cada una de esas magnitudes las vamos a multiplicar por las señales seno o por las señales coseno, así como tenemos aquí. Por eso dice, para cada modulador de producto son posibles 4 salidas. Para el modulador de producto que está en el canal I, son posibles desde 0.821 con seno, como menos 0.821 con seno, como 0.22 con seno, como menos 0.22 con seno. Ay, ahí me tengo que corregir.
Y para el modulador de producto Q son esas mismas, pero con coseno. El sumador lineal, ¿qué va a hacer? Entonces el sumador lineal va a combinar cada una de esas señales, luego se filtran y esa sería la salida 16QAM. Es la que tenemos acá. Ay, ¿qué me pasó? Espera. Entonces, si por ejemplo los 4 bits de entrada son 0, 0, 0, 0, entonces tenemos que por I es 0, 0, por QQ', 0, 0, ¿sí? Entonces, I' en 0, 0, según la tabla de convertidores de nivel, me da una salida de menos 0.22. Y para QQ', que también está en 0, 0, la salida es de menos 0.22. Entonces, por cada canal a la salida de los convertidores de 2 a 4 niveles tenemos menos 0.22. Luego llegan al modulador de producto y va a ser multiplicado bien sea por la señal seno o por la señal coseno. Por la señal seno si estamos en el canal I y por la señal coseno si estamos en el canal Q. Entonces la señal de salida que va a tener del sumador es la suma de ellos dos, perdón la redundancia. Menos 0.22 seno, menos 0.22 coseno. Y lo mismo, sacamos la raíz de cada uno de sus coeficientes al cuadrado, entonces sería la raíz de menos 0.22 al cuadrado más menos 0.22 al cuadrado. Eso me da una amplitud del fasor de 0.311. Y este ángulo, entonces, ¿cómo lo sacamos? Esa señal la graficamos, entonces aquí daría menos 0.22 y aquí menos 0.22 quiere decir que es este fasor que tenemos acá. Ese fasor que tenemos ahí, si empezamos a sumar, entonces hasta acá tenemos 45 más 90 más 90. Eso quiere decir que hay 225 grados para llegar hasta aquí, ¿sí? Entonces, a partir de la señal senoidal, voy a ir, bueno, por acá 90, que es al otro eje. Al otro eje 180. Y entre eje y fasor hay estos 45 grados. ¿Listo? Importante tener en cuenta la separación angular de estos fasores. Como se pueden dar cuenta, debemos tener 4 fasores por cada cuadrante para tener 16 posibles salidas. Entonces, la separación angular entre fasores es de 30 grados, ¿sí? Entre, por ejemplo, este fasor que vemos acá y este fasor que vemos acá es de 30 grados. Pero entre eje y fasor es de 15 grados. De tal manera que tenemos 3 fasores aquí y estos 3 fasores entonces me deben cubrir todos los 90 grados de este primer cuadrante. Entonces 15 más 30, 45 más 30 más 15. Entonces esto me da los 90 grados del primer cuadrante. Sí, importante tener en cuenta eso. Otra característica, como se pueden dar cuenta, nos van a generar 3 amplitudes distintas. Una amplitud de 0.311, otra amplitud de 1.16 y otra amplitud de 0.85. El transmisor 16QAM entonces nos genera 3 amplitudes distintas, ¿sí? Con 16 posibles fases de salida. El transmisor 8QAM nos generaba 2 amplitudes distintas con 8 posibles fases de salida. Entonces, el diagrama de constelación, como lo podemos ver en la imagen, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos estos fasores que nosotros vamos creando con cada señal, estos fasores que vamos creando, ellos tienen un punto en la constelación. Entonces, este primero que estamos analizando es el que está aquí ubicadito y es el 0000. Y así sucesivamente para todos los puntos de la constelación. Importante que hagan el ejercicio de ir cuadrando cada fasor en donde queda para ver si sí les concuerda. Y esta sería entonces nuestra tabla de verdad del 16QAM. Entonces la que estábamos trabajando era el 0000,
con la señal de salida menos 0.22 con coseno, menos 0.22 con el seno. Eso me da una amplitud de 0.311 y una fase bien sea de menos 135 o de 225. Entonces ahí está cada una de las señales. De verdad que los invito a analizar cada una de esas señales de dónde salió. Bueno, ustedes dicen, bueno, por ejemplo, sin mirar esta tabla, ustedes van a decir, va a ingresar al diagrama de bloques 0101. Entonces, ¿qué tenemos? Por Q y Q', 0,1, por I y prima 0,1. Bueno, los convertidores de 2 a 4 niveles 0,1 y 0,1, ¿a qué corresponde? Corresponde a ser menos 0.821 en cada uno. Sacamos la raíz de esos dos elementos al cuadrado y me da que ese fasor tiene una amplitud de 1.161 con una fase de menos 135 grados o de 225 grados. ¿Sí? La idea es que vayan, según estos bits de entrada, ustedes vayan sacando la señal con respecto a esa señal, entonces saquen la amplitud y saquen la fase. ¿Listo? Entonces vamos a tener esas 16 posibles fases de salida. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer, yo les había enviado a ustedes unos ejercicios que correspondían a QPSK. Entonces yo los hice y pues los escaneé, los puse acá. Yo les dije, bueno, vamos a aplicar la modulación QPSK a este dato de entrada. Entonces el dato de entrada lo grafiqué. Se debe tener en cuenta que QPSK, ¿cuál es la tabla de verdad? Entonces ustedes van a tener a manito ahí la tabla de verdad o la hacen por ahí en un espacio de su hojita. Pero QPSK, ¿cuál es la característica? Que vamos a trabajar de a 2 bits, ¿cierto? Entonces, para los dos primeros bits, la señal portadora viene en fase. Y por eso es que 1, 0, como QPSK 1, 0 corresponde a 135 grados, entonces inmediatamente yo digo, bueno, esta es mi señal portadora, que es la que tengo acá al lado derecho. La señal portadora me dice que 135 grados empieza más o menos por acá y ahí empieza a bajar y tiene que llegar ahí mismo, ¿sí? Entonces esa fue la que yo grafiqué acá, 135 grados. Pero como termina desfasada ahí en 135 grados, por eso es que yo la ubico acá a esos 135. Y ahora si miro a ver qué fase corresponde a 0, 0. 0, 0 corresponde a 225 grados. Sumamos esas dos fases y me da 360. 360 es finalizando ya o comenzando la otra señal, pero comenzando en fase. Por eso es que la señal se grafica en fase. Posteriormente tenemos otra vez 1, 0. 1, 0 ¿a qué corresponde? A 135 grados, tal cual como vimos en el primer divide. Ahora, ¿qué sigue? Sigue 135 grados porque así terminó de pasada la señal. Le sumamos la fase que corresponde a 0,1, que son 315 grados. Sumamos esas dos y me da 450. Como se pasa de 360, los vamos a restar. Y en realidad esa fase es de 90 grados. ¿Cómo la graficamos? Entonces miramos en la señal portadora. ¿90 dónde está? Está en el tope máximo de la amplitud de la portadora. Empiezo a graficar desde ahí y tengo que terminar en el tope máximo, así como lo hice acá en la gráfica. Entonces empecé en el tope máximo y tengo que cumplir un ciclo de la señal. Entonces el ciclo de la señal terminaría ahí mismo en ese tope máximo. Terminó de pasada a 90 grados, ¿sí? Entonces por eso colocamos los 90 grados. ¿A qué corresponde el divid 1, 1? Corresponde a 45 grados. Sumamos esas dos fases, nos da 135 grados y graficamos tal cual. Quedó desfasado 135, sigue 0, 0, que corresponde a 225 grados y queda en 360, es decir, una señal que está en fase. Entonces nuestra señal de salida o nuestra señal modulada sería esta que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio?
Listo, perfecto. Entonces, este es el ejemplo de QPSK. Ahora pasemos a 8PSK. 8PSK, entonces tenemos este dato de entrada con la ventaja de que ya puedo un dato de entrada más extenso. De hecho, aquí yo les decía a ustedes cuando empezamos a trabajar modulaciones digitales, entre más, o sea, ¿cómo se sabe si una modulación es robusta? Entre más bits de entrada yo puedo analizar. Entonces, por ejemplo, en el QPSK yo analizo de a 2 bits de entrada. En el 8PSK analizo de a 3 bits de entrada. En el 16PSK de a 4 bits de entrada. Entonces, teniendo en cuenta eso, es más robusta la modulación y podemos optimizar el ancho de banda trabajando de a mayor cantidad de bits para una sola señal, ¿sí? Por eso es que tenemos de 64, de 128, 256 y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este datico de entrada, pero ahora vamos a agruparlos de a 3 bits porque me dicen que tengo que modularlo 8PSK y 8PSK tienen en cuenta de a 3 bits de entrada. Según la tabla de verdad, 0,10 corresponde a 292.5 grados, ¿sí? Entonces, esos 292.5 grados, ¿dónde los ubicamos? A ver si lo tengo por acá. Bueno, aquí está la señal portadora. Vamos a ver dónde está 292.5. Digamos que está por acá, ¿sí? Entonces, debe empezar subiendo, casi llegando al límite inferior, subimos y tenemos que terminar esa señal. Entonces, si ve casi en el límite inferior, subimos y terminamos ahí donde empezó. Ahora, terminó de pasada 292.5. El tribit 000 corresponde a 247.5. Sumamos esas dos fases, nos da 540. Como se pasó de 360, entonces lo vamos a restar y nos da 180 grados. Entonces graficamos de 180 grados hacia abajo. De 180 grados está acá, entonces graficamos y tenemos que volver. Entonces empezamos a graficar y volvemos donde empezamos. Terminamos en 180. El tribit 110 corresponde a 67.5. 67.5 más 180 nos da 247.5. Entonces, ¿dónde graficamos ese 247.5? Entonces, bueno, vamos a mirar acá la portadora. 247.5 casi que está en el límite inferior, pero ya va a empezar a subir, ¿cierto? Entonces, esa es la que hice acá. Casi en el límite inferior, pero ya empieza a subir la señal y termina ahí donde empezó. Ahora, terminó desfasado a 247, le sumamos 1, 1, 1 que corresponde a 22.5. 247.5 más 22.5, entonces está en 270. 270 es acá en el límite inferior, es la máxima amplitud negativa. Entonces ahí es donde empieza a graficarse y debe terminar ahí mismo. 270, 010 corresponde a 292.5. Sumamos esos dos, nos da 562.5. Le restamos los 360 y nos da 202.5. Vamos a nuestra señal portadora. Vamos, ¿dónde está señal portadora? Aquí está. Entonces, es la señal que tenemos acá, 202.5, entonces más o menos como por la mitad de la amplitud negativa, empieza a bajar y luego sube. Entonces, más o menos por la mitad de la amplitud negativa, empieza a bajar y luego sube y termina ahí mismo. 292.5 y sigue la señal 100 que corresponde a la fase 102.5. 102.5 y 202.5 corresponde a 315. 315 está como a la mitad de la amplitud negativa y ya va subiendo, ya no baja, ¿no? Ya inmediatamente sube. ¿Qué es lo que tenemos acá? De una vez sube
baja y termina ahí en 315. 110 corresponde a 111, perdón, corresponde a 22.5, eso nos da 337.5, que es esta señal de acá. Terminó desfasada en 337.5 y 101 corresponde a 157.5. Sumamos esos dos nos da 495, por lo tanto le restamos los 360 y nos da 135. Y 135 entonces está ubicada por aquí, empezamos un poquitico más arriba de la mitad positiva y bajamos, ¿sí? Entonces es esta señal de acá, bajamos, subimos y terminamos ahí donde comenzó. Esta sería entonces el modulador 8PSK, su aplicación o su ejemplo. Pasemos entonces al 16PSK. Aquí tengo que corregir que puse 3, aplicar la modulación 8PSK, no, es aplicar la modulación 16PSK. Tengo la misma cantidad de bits del anterior ejercicio. No es el mismo dato, pero tengo la misma cantidad de bits. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Si ve que aquí tenemos en 16PSK menos señales de salida, en cambio aquí tengo muchas señales de salida. Entonces, eso es a lo que uno se refiere con que la modulación es más robusta, mejora el ancho de banda de la transmisión. Entonces, acá tenemos, creo que son 24 bits de entrada, y esos 24 bits de entrada me van a generar 6 señales de salida. En cambio, aquí los mismos 24 bits de entrada me van a generar 8 señales de salida. Veamos entonces la modulación 16PSK, el ejercicio es el mismo. ¿Cuál es la clave? Graficar la señal portadora como yo la tengo aquí, ¿sí? Yo grafiqué con cada uno de sus ángulos para cuando me dé un ángulo yo digo, bueno, miremos a ver dónde empieza. Esa es la clave, tener esta portadora ya identificada con cada uno de sus ángulos para saber dónde va a caer cada gráfica. Entonces tenemos el primer quad bit que es 1000 y ese 1000 en la tabla de verdad corresponde al 191.25. Sí, entonces ese 191.5 lo buscamos en nuestra señal portadora, entonces lo tenemos por aquí, quiere decir que va a empezar bajando, llega al límite menor y luego sube. Entonces va a empezar bajando, llega al límite menor, sube y termina en mismo. Terminó desfasado 191.25. Le sumamos lo que corresponde al quad bit 1011, que son los 258.75. Eso nos da 450 grados. Le restamos los 360 y nos da 90 grados. 90 grados es el límite superior, es decir, la amplitud máxima de la portadora. Bajamos, terminamos el ciclo en la amplitud máxima de la portadora. Terminó desfasado 90 grados. Entonces ahora la fase del quad bit 1101 es 303.75. Eso nos da 393.75, le restamos los 360 y tengo que graficar 33.75 grados que está ubicado aquí, casi en la mitad de la amplitud de la portadora. Empiezo a subir, que es aquí lo que tengo, empiezo a subir, bajo y termino ahí donde empecé. Estoy desfasada 33.75 grados, el 1110 corresponde a 326.25 grados, sumamos los dos y nos da 360, o sea, ya volvió a estar en fase la señal, por eso la graficamos como una señal senoidal normal. 4 ceros corresponde a, perdón, 0001 corresponde a 33.75, entonces ya lo teníamos como por aquí, empezamos, bajamos, es la misma gráfica, estamos desfasados, entonces 33.75, le sumamos lo que corresponde al 0101, o sea, los 123.75 y nos da 157.5 grados. 157.5, vamos a buscarlo, mírenlo acá. Entonces empezamos a bajar hasta 180, empezamos a bajar hasta 180 y bajamos, subimos y terminamos ahí donde empezamos.
Y esta es la señal obtenida de una modulación 16 PSK. Hasta aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, las amplitudes son las mismas, ¿sí ven? O sea, mantenemos la misma amplitud de la portadora. Ahora, es importante tener en cuenta que en QAM nos va a variar la amplitud, ¿sí? Tenemos nuestro dato de entrada, vamos a graficarlo. Entonces, ahora debemos tener en cuenta nuestra tabla de verdad, tanto fase como amplitud. Entonces, el dato 100 corresponde a una amplitud de 0.765 con una fase de 135 grados, ¿sí? Entonces, ustedes deben graficar, ahora la portadora, mírenla acá, 135 grados, pero si se pueden dar cuenta en esos límites de la amplitud de 0.765 voltios, ¿sí? Entonces, 135 grados, ¿dónde está ubicado? Está ubicado aquí. Quiere decir que está en la parte superior, va bajando hasta 180. Entonces, en la parte superior baja hasta 180, semiciclo negativo, semiciclo positivo y termina donde empezó. El siguiente tribit corresponde a 001. 001 lo tenemos que graficar entre los límites de una amplitud de 1.848. Entonces acá tenemos límite a esta amplitud, pero la señal terminó desfasada a 135 grados y el 001 corresponde a 225 grados. Entonces sumamos esas dos fases, nos da 360. Entonces en los límites de esa amplitud vamos a graficar una señal portadora en fase. Entonces por eso es que la señal queda de 360 grados. El siguiente es 101. 101 corresponde a una amplitud de 1.848, entonces están en los mismos límites del anterior. Y corresponde a una fase de 135 grados. ¿Por qué no le sumo nada? Porque viene en fase la señal anterior. ¿Listo? Entonces 135 grados, empieza acá, llega hasta 180, baja, sube y terminamos donde empezó. Continuamos con 110. 110, ahora sí ya cambió la amplitud a 0.765, entonces aquí tenemos los límites de la señal. Esa señal ya viene desfasada del anterior 135 grados. El 110 corresponde a 45 grados, sumamos los dos, son 180. Entonces graficamos 180 grados, pero con una amplitud de 0.765, por eso nos queda de esta manera. Ahora el 010. 010 en la tabla de verdad tenemos que es una amplitud de 0.705, entonces graficamos en esos límites de 0.705. La señal viene desfasada a 180 grados. Como el tribit de 010 corresponde a 315, sumamos esos dos, nos da 495, como se pasó de 360, entonces se lo restamos y nos queda una señal de 135 grados a una amplitud de 0.765. Entonces una señal igualita que la primera, como se pueden dar cuenta. El siguiente es 000. Esos tres corresponden a una amplitud de 0.765, viene desfasada a 135 grados del anterior. Ese tribit corresponde a 225 grados, sumamos esos dos y nos da una fase de 360, o sea, está en fase. Entonces, por eso la graficamos en fase, pero en los límites de la amplitud establecidos. Continuamos con 101, que es una amplitud de 1.848. Como esta quedó en fase del anterior, entonces, ¿qué sucede? Solamente graficamos la fase a la que corresponde el 101, que son los 135 grados. Por eso lo graficamos de esta manera. Ahora, el 011. El 011 es una amplitud de 1.848. Como venimos desfasados 135 grados, lo ubicamos.
Le sumamos los 315 que corresponden a 0,11, eso nos da 450. Como se pasó, lo restamos y nos da 90 y nos queda la gráfica de esta manera. Entonces, como se pueden dar cuenta en esta modulación 8QAM, entonces tenemos las mismas 8 señales en unos 24 bits de entrada, tenemos las 8 señales, pero tenemos diferentes amplitudes, ¿sí? Ojo con eso. Y finalmente tenemos el 16QAM, el 16QAM que son los mismos 24 bits de entrada, pero ya nos van a dar apenas 6 señales, ¿sí? Entonces acá se ve una señal toda congestionada. Aquí la misma cantidad de bits nos van a dar solo estas 6 señales. El ejercicio es el mismo, sino que recordemos que 16QAM tenemos 3 amplitudes de salida, que son 0.31, 0.85 y 1.16. Entonces, los primeros 4 bits están ubicados en una amplitud de 0.31 con una fase de 315. Entonces, bueno, listo, empieza ahí, en los límites de la amplitud de 0.31. La siguiente, también en los límites de 0.31, está desfasada a 315, pero 1010 corresponde a 45 grados. Eso nos da 360. Entonces, 360 es una señal que está en fase. El siguiente es 1101. 1101 corresponde a la amplitud mayor, que son los 1.16 a 135 grados. ¿Sí? Entonces, 1.16 a 135 no le sumamos nada porque la anterior estaba en fase. El siguiente, que es 1001. 1001, entonces está en la amplitud de 0.85 según la tabla de verdad. Está desfasada con la anterior 135 grados. Esos 4 bits corresponden a 135 grados. Por lo tanto, la suma de ellos dos es de 300 grados. 300 grados, entonces lo graficamos en este puntico que tenemos acá, va subiendo y debemos completar un ciclo de la señal. Continuamos con 4 ceros. 4 ceros está ubicado entonces en la amplitud menor de 0.31 voltios. Esta quedó desfasada a 300 grados, le sumamos los 225 que corresponden a los 4 ceros, eso nos da 525 grados. Le restamos los 360 y graficamos son los 165 grados. Y luego tenemos la 0111, 0111 que está en la amplitud máxima. Venimos desfasados 165, le sumamos los 315 que corresponde al 0111, eso da 480, le restamos los 360, nos da 120 grados. Entonces lo graficamos. Como se pueden dar cuenta, entonces tenemos 24 bits de entrada y esos 24 bits de entrada son 6 señales de salida, pero esas 6 señales de salida tienen diferentes amplitudes. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un ejemplo para cada modulación.